Hola, ¿qué tal? Chacalazo. Eh, pues re bienvenidos, ¿no? Otra vez estamos de vuelta en este canal de Estación Café. Bueno, pues ya después de haber terminado una primera temporada, pues regresamos en esta segunda temporada con temas nuevos, algunos otros pues que serán derivados de los primeros que ya estuvimos viendo, pero pues siempre profundizando un poquito más, aprovechando pues también las nuevas experiencias que hemos tenido, ¿no? Tanto en lo individual como parejas, como Familia. familiar, y todo esto, ¿no? Entonces pues queremos dar nuevamente la bienvenida y pues que se tomen una taza de café mientras escuchan pues el programa, ¿no? Donde ahora vamos a platicar acerca del conocimiento y la sabiduría, ¿verdad? O sea, ¿qué es? Si es lo mismo, eh, saber cosas que realmente ya tener una sabiduría o conocimiento, ¿no? Y pues bueno, pues está muy ad hoc en estas fechas, pues es el regreso a clase de muchas personas, ¿verdad? Tanto primaria, secundaria, universidades, prepas, entonces vamos a platicar un poquito de eso, ¿no? A ver a dónde nos lleva esta plática del día de hoy. Así es, pues bienvenidos nuevamente y es un gusto estar con ustedes compartiendo. Y pues sí, hoy vamos a hablar acerca del conocimiento, porque si bien desde que somos muy pequeños empezamos siendo instruidos en un sistema educativo, digo, todos los países tienen una estructura en la sociedad donde está implicada la educación, en algunos más desarrolladas, en algunos otros subdesarrolladas y en otros en un nivel muy bajo, casi nulo, como pues países de Medio Oriente donde todavía se ve eh, falta de acceso a la educación. Sin embargo, el entender que A la educación. educación. Sin embargo, el mood que estamos viviendo ahorita en agosto es justamente el nuevo ciclo escolar y estos nuevos comienzos donde van cambiando o de grado o de nivel y hay un propósito en cadena, ¿no? De que cursemos todos estos grados y niveles. Al menos aquí en México, en nuestro sistema educativo mexicano, pues bueno, tiene una preparación y por generaciones nos han hecho pensar y creer que sí es como la llave para bueno, antes se La decía que llave era para el éxito, la ¿no? llave para el éxito y para obviamente la vida, y mucho tiempo la sociedad estuvo casada con esa idea al tal grado de pensar que si tú no tienes un título universitario o por lo menos de educación media superior, como una carrera técnica, o mínimo la preparatoria, entonces tu valor como persona o como ciudadano funcional, adulto, en una sociedad pues era muy bajo, muy nulo, era mediocre incluso, y era un fracaso, era una falta de éxito, por lo cual muchos adultos hoy en día se dan de golpes en la cabeza porque en su adolescencia o en su juventud no aprovecharon la oportunidad y darle más valor a esta llave, digamos entre comillas. Y vamos a justo revisar esa parte, cómo ha ido cambiando esta perspectiva, y una de ellas es que ahora lo podemos ver que es una herramienta, Así es, más pues no es la única llave. si quieres empezamos por ahí, ¿no? Por ese tema. Sí, Digo, partiendo desde lo más básico, o sea, que es la creencia, ¿no? El tema de la educación, o sea, como tal, como un concepto es muy grande, o sea, el tema de la educación. Y mucha gente cree eh, que para una persona tenga educación, pues solamente que vaya a la escuela, ¿no? sí. Y no, o sea, el tema de la educación, de desarrollo de una persona, pues tiene que ver principalmente de lo que aprende y de lo que ve en su casa y de su entorno, ¿verdad?
Y por otra parte, o sea, los sistemas educativos, ahorita yo decía entre comillas, sistema educativo, afortunadamente o desafortunadamente, en la actualidad pues es solamente, es una fabricación de profesionistas, ¿verdad? Para alimentar esa pequeña o gran maquinaria del capitalismo, ¿no? Y de la industrialización en muchos de los niveles, al menos pues en el sector donde vivimos nosotros. Dicho esto, no estoy diciendo que esté mal, ¿verdad? O sea, es una herramienta, como lo decía ahorita Alice, ¿no? O sea, es una herramienta y que lo veamos como tal, ¿no? No necesariamente porque terminaste la universidad, pues ya vales más que otros, ¿no? Y ni mucho menos, ¿verdad? ¿Tiene un valor? Pues claro que sí, ¿no? O sea, porque pues, se necesita cierta disciplina, tenacidad, carácter, porque en muchos de los diferentes retos hay tropiezos, ¿no? Y hay muchas oportunidades para echarte para atrás y desistir, ¿no? Hay muchas oportunidades para acobardarse y rendirse, ¿verdad? Pero bueno, es una herramienta para el desarrollo de tu vida. Y, Una herramienta. y una de las bases precisamente de esto que da forma a esta herramienta es los llamados aprendizajes esperados, que por grado o por nivel educativo se tiene esa expectativa que los alumnos alcancen en materia de conocimientos. Sin embargo, muchos se quedan solamente en ese tintero de la memoria a corto plazo porque no hay una significancia, es decir, no sé cómo aplicarlo en la vida cotidiana. El gran dilema es, por ejemplo, los niños que no les gusta aprenderse las operaciones básicas o las tablas de multiplicar, porque su gran pregunta es, ¿para qué me sirven? Si yo me gusta pintar o me gusta construir, o sea, yo no necesito matemáticas. En su lógica Sí, ¿no? inmediata, eso es lo que opera. Y te digo, o sea, el sistema educativo no está como que centrándose en eso, ¿verdad? En vez de acallar esas vocecillas, ¿no? Con más mecanización en los procesos de aprendizaje, que más de aprendizaje pues, son de memorizar, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, debería de ser un sistema que promoviera más el tema de comprender las cosas porque son como son, ¿no? Y promover también la curiosidad pues de los niños y los jóvenes, ¿no? Para ellos redescubrir sus pasiones, redescubrir sus habilidades, sus fortalezas, cómo las pueden explotar. No solamente el tema de estar memorizando datos, de estar memorizando operaciones, sino entender realmente esa curiosidad, ¿verdad? Por eso te digo, o sea, el sistema educativo no solamente de México pues tiene muchas lagunas, ¿verdad? Te digo, es solamente una fábrica de generar profesionistas para impulsar la competitividad del Estado, ¿no? No me refiero al Estado de Coahuila, me refiero al Estado como entidad, ¿no? A los gobiernos. Y una de las grandes cosas que hoy está sucediendo, pues esto reforma en la nueva escuela mexicana, donde justo se trata de rescatar los talentos y que los alumnos se conozcan para qué son buenos y de ahí enfocarlos. El problema es que vamos demasiadas décadas o siglos atrasados porque esto existe desde hace mucho y nosotros apenas lo estamos tratando de implementar cuando hay todo un sistema de profesionistas formados dentro del modelo tradicional que les está costando dar este salto porque los primeros que se resistieron no fueron los alumnos ni los papás, fueron los propios docentes porque no había mucha orientación en realidad, porque ellos, vuelvo a insistir, su formación fue de una forma y la que se les está pidiendo es completamente distinta en muchos casos, sobre todo en los maestros que ya están por jubilarse o que ya pasó su tiempo. Entonces, estos aprendizajes esperados incluso pues son unas expectativas muy altas que a veces parece inalcanzables o nada más los van dando como para dar pasar, ¿sí? O sea, que pase y ya se lo dejo al que sigue en el ciclo siguiente. El tema es que el conocimiento
pues bueno, hasta ahí lo están dejando. Sí es importante conocer porque es entender el mundo en el que vives, la realidad en la que estás parado y qué puedes hacer. Pero esta información solamente está siendo traducida a lo más inmediato, y muchas veces el contexto de la familia incide mucho, porque si no se le da un valor a la educación, pues entonces solamente es como un mero trámite obligatorio. O sea, en la educación básica, que es obligatoria, pues lo tengo que mandar porque lo tengo que mandar, pero la prepa y la universidad no son obligatorios, entonces yo ya no le apostaría a eso. En muchas familias todavía opera ese sistema. En otros, aunque están en ese sistema, sí los dicen, no, es que está estudiado. O sea, ahí es donde viene entrando. Yo me imagino como que es un güey que experimentaron con él, ¿verdad? Ajá, o sea, como si Y le lo estudiaron. abrieron el cerebro y le metieron un chip y ya con eso reproduces el programa nuevo y de lo que tú no conoces. Por eso hay mucha gente que, o sea, sin conocer los propósitos y sin saber que esto es una herramienta, pues sí termina su carrera y tiene un título, pero no sabe qué hacer con él, ¿verdad? Ajá. Y lo hemos dicho, creo que lo dijimos en alguna ocasión en algún programa, donde decíamos, a ver, o sea, el título sí te avala que tú tuviste una formación y que sabes de eso, pero ahora el título hay que nutrirlo con la experiencia dentro del campo laboral para el que puedes tú servir. Entonces ahí con esa experiencia laboral se va nutriendo ahora el título. Entonces muchos egresados no entienden este tema y solo se jactan de que, yo tengo un título en esto. Pues sí, pero o sea, ¿qué has hecho con ello? Entonces creen que eso ya es el último fin del conocimiento, cuando no. Ahora, pasando a otro punto, si no hay algo más. Antes de cerrar ese tema, Ajá. o sea, ahorita decíamos, o sea, el programa es del tema de conocimiento y la sabiduría. O sea, si ni siquiera se están explotando, tratando adecuadamente en los sistemas educativos el tema del conocimiento, mucho menos el tema de la sabiduría, ¿verdad? O sea, del aprendizaje profundo desde los niños, desde pequeños, empezarse a conocer, empezarse a interiorizar, a conocer, primero su realidad en el mundo, ¿no? Sí. O sea, no se les da una clase de filosofía hasta que están en prepa, no se les da temas de civismo, por ejemplo, hasta que están en secundaria, 1 hora a la semana, o sea, es algo muy pobre, o sea, es como que dejarlos un poco solos en etapas importantes de crecimiento, no solamente del conocimiento, sino también de la sabiduría en el aprendizaje de ellos mismos, conociendo su lugar en el mundo, ¿verdad? Por ejemplo, si hay... con la madurez adecuada de sus diferentes etapas. Es que se le llama formación cívica y ética. Sí, pues El tema es que... es 1 hora a la semana. O 3 veces, pero se hace... dista mucho de la realidad en la que el alumno está inmerso, ¿sí? O sea, viene tan generalizado que realmente ese es el reto del docente, poder dosificar esto a tal grado que el alumno pueda entender la información, cómo aterrizarla en su realidad, y eso es lo que no sucede. Por eso queda como mera teoría solamente y no se le da la importancia porque no se aterriza. Uh-huh. Ajá. Entonces, ese es el conflicto aquí con el tema del conocimiento, cómo se está tomando, ¿no? Y que porque tienes un título o tienes un puesto, eso te convierte en una persona fregona, imponente, líder y todo, pero de ahí a que a lo mejor nada más en tu ramo, pero en una ocasión yo lo explicaba a unas alumnas que se dice, y esto es una creencia limitante, que si eres muy chingón en tu profesión o en lo que tú te dedicas en lo laboral, en tu vida personal hay un desajuste porque tanto te enfocas en la profesión o en el trabajo que tu vida personal decae, y eso es algo que podemos observar como un precio pagado por los ricos, los millonarios, ¿no? Terminan parecido solos. A lo que dicen, afortunado en el dinero. Afortunado en el dinero, desafortunado en el amor, o viceversa. Creencia limitante, y porque eso, cuando te la dicen, pues tú te la crees. y te da miedo. Y la adoptas.
No, o sea, pues, o sea, cambia esos paradigmas, ¿verdad? O sea, pues podemos tener bienestar y aparte tener, estar llenos de amor, ¿verdad? Ser felices con... Que precisamente eso es lo que hoy en día hay mucha información al respecto, muchas técnicas, por eso hay tanto esto de desarrollo humano, de desarrollo de la espiritualidad, de la conciencia, como le quieras llamar. El tema es que se quiere que se salga de esos paradigmas donde solamente las cosas eran así, o sea, en blanco y negro, o sea, no había un punto medio o una variedad, ¿no? De tinte. Entonces, hoy en día, si tú entiendes el juego, qué es lo que, dónde se desbalanceas tus áreas de vida, entonces pues puedes apostar a algo un poco más equilibrado, ¿no? No, y acuérdate que en un juego el jugador más peligroso es el que no sabe jugar. Ajá. Entonces, pues sí, ¿cuántos? Tenemos la novela, por ejemplo, del Premio Mayor, donde el Huicho Domínguez, de ser un hombre muy pobre o de escasos recursos, pero pues felizmente casado y con su familia y sus hijos y todo, pues resulta que cuando se vuelve rico, ¿no? Por el Premio Mayor, su familia se empieza a fracturar, claro, porque lo desborda el dinero. De nunca haber tenido ese tipo de poder a tenerlo es falta de educación financiera. ¿Y qué hace la gente? Pues creérselo. En vez de hacer un análisis como lo que empezás a decir ahorita que te interrumpí, o sea, en vez de hacer un análisis profundo, decir, a ver, o sea, por qué falló el Huicho, ¿no? Ah, pues porque no tenía educación financiera, porque tenía otros traumas que quería llenar con Comprando el lujos, cariño. comprando cariño, etcétera. No, o sea, la gente lo que luego lo asocia es, ah, no, el dinero los volvió infelices, ¿verdad? Ajá. Y pues acuérdense que Televisa y pues las telenovelas, pues es el Hollywood de México, ¿me das cuenta? O sea, y Hollywood a nivel mundial y en Estados Unidos principalmente, pues es la que mueve las voluntades, ¿no? Hacia dónde, tenemos que movernos de Ajá. todas estas esferas. Y fíjate, yo no soy así como que conspiranoico, pero esto existe, ¿no? O sea, Sí. hay empresas de mucho poder pues, que nos van sesgando A eso, hacia donde los intereses de ellos indican, ¿no? a eso se le llama en los conspiranoicos el imprimado negativo. O sea, algo que está ahí a través de un símbolo, de un signo, ya sea gráfico o verbal, o sea, en una palabra incluso, o en una frase, en un color, ¿no? En un objeto, en algo. O sea, siempre ese imprimado negativo lo vas a encontrar porque es con lo que el cerebro, ¿sí? Se va a quedar. El cerebro, lo hemos dicho, no tiene esta conciencia de bueno o malo, de negativo o positivo, simplemente absorbe toda la información a través de sus procesamientos más la mente, el significado, como lo vaya a clasificar esa información que el cerebro adquirió. Entonces eso es con lo que juega en su realidad. Entonces aquí es donde caemos en las creencias limitantes con respecto a... Entonces si la educación está siendo vista como una llave del éxito y no como una herramienta, el resultado casi siempre y por lo general es frustrante. ¿Por qué? Porque te dijeron, estudia algo que te deje. Y también eso ya lo hemos comentado. ¿Que te deje qué? Satisfacción, dinero, ¿qué? Felicidad, O todo sea, por eso te junto. digo, o O sea, sea, ¿a qué le apuestas? como no hubo previamente a esa edad donde tienes que decidir alguna carrera o qué vas a hacer de tu vida, no hubo una educación en un autoconocimiento, ¿verdad? Para descubrir tus pasiones, tus fortalezas, qué puedes, qué no puedes, o sea, es, es un sesgo muy grande solamente estar decidiendo una carrera por el tema monetario, ¿verdad? Ujú. Digo, no digo que esté mal, ¿verdad? Y de Si eres hecho, una persona la que pues, realmente quieres generar dinero y tener un bienestar, bueno, pues adelante, ¿no? Pues, o sea, no está mal. El chiste es de que estés despierto y que tú sepas por qué quieres lo que quieres. ujú, Porque tu motivación y tu esfuerzo y tu entrega, tu energía están volcadas
hacia eso, ¿no? Sí. Y de hecho, tuve hace ya como 10 años exalumnos de licenciatura que estaban estudiando una carrera y lo estaban haciendo por obligación y por las expectativas de los papás. Y su plan era que terminando esa carrera, o sea, al llevarles, aquí está el título, ya acabé, era como ahora empezar a realizar su propio sueño, o sea, la carrera. Pues son 4 o 5 años Ajá, tirados a la basura. o a lo que se querían dedicar en realidad, sea deportivo o cultural o algún otra tipo, otra área profesional. Sin embargo, ¿por qué? Porque son papás que tenían esta expectativa de lo que ellos no pudieron hacer, que luego se dieron cuenta. El tema aquí es que no vamos entendiendo muchas veces como adultos las resistencias al cambio son las que no nos van permitiendo ver los movimientos de la sociedad y lo que ahora está operando en la sociedad. O sea, el otro día platicando con mi hija, yo le decía, bueno, pues entonces estudia administración de empresas. Y me dice, ay, ma, esa ya carrera ya está sobredemandada, o sea, ya no hay. Porque, pues sí, ciertamente, ahorita si tú puedes, como hay tanta información, cursos en línea y demás cosas, o sea, pues cuánta gente no está haciendo ya sus declaraciones, ya no ocupas un contador, porque es algo que puedes, o sea, hacer una declaración, tú lo puedes hacer. Y ahorita ha habido mucho de eso. En su tiempo, obviamente, los contadores fueron súper demandados de esa carrera por estudiarse, porque pues nadie tenía educación financiera. Sabías muy lo básico, pero no de administrarte cuando tenías un negocio, ¿no? Y hoy en día que el ser emprendedor es algo más común y cotidiano y que necesita una estructura, bueno, quien se pone las pilas lo aprende y obviamente se enseña a tener esta estructura financiera, pero pues que sí, no tenía. ahorita es muy, muy complicado también esa parte, ¿no? O sea, porque también es un camino que lo han diseñado, al menos pues, los que son coaches para emprendedurismo, a base de la meritocracia, ¿no? O sea, de que si tú eres tenaz con ciertas cosas, si tú sigues los 5 pasos que ellos te dicen, o los 10 pasos, ¿verdad? Tú puedes lograr ser millonarios igual que ellos, ¿no? O sea, y en sus videos siempre salen así con, pues muy, Vida lujosa. con una vida ostentosa, ¿no? Como que, ajá, o sea, para que tú también te encandiles, ¿no? De lo que ves y dices, ah, no, pues sí, sí se puede. A lo mejor ellos sí pudieron, ¿verdad? Porque las situaciones, no voy a decir suerte, pero las condiciones, estuvieron dadas y más el trabajo que ellos hicieron. Yo no estoy diciendo que es gratis, ¿verdad? Pero sí, o sea, hay estadísticas muy crudas de emprendedurismo en México que dicen que 7 de cada 10 empresas que empiezan, empresas pequeñas, o sea, de emprendedurismo, fracasan en no menos de 5 años, ¿no? Porque la competitividad hoy en día pues promueve más a los que ya están con un sistema capitalista pues más fuerte, ¿no? Entonces, o sea, por ejemplo, si tú pones una tiendita, te puede ir bien. O sea, no digo que no, pero imagínate si está un Oxxo ahí muy cerquita, ¿no? O sea, que hace recargas, que acepta tarjetas, que transferencias. Entonces, si vas a comprar un agua, un refresco, pues vas ahí aprovechando de que también vas a hacer un depósito, aprovechando que no sé qué, ¿no? Pero bueno, sí, se puede, sí se puede. Uh-huh. Pero bueno, o sea, son falacias. O sea, tú tienes que buscar esa pasión, o sea, si porque también es más admirable, creo yo, o sea, que una persona pueda ser exitosa en lo que se ha propuesto si no estudió una carrera universitaria, ¿no? Y cuando hay real pasión y realmente al contrario, eres bueno para eso. Es como que más, no sé si humillante, pero es un poco más avergonzante para la gente cuando se reúnen, ¿no? Ya después de cierto tiempo con amigos, pues que a lo mejor todos tienen una carrera, todos son profesionistas y tú no, pues ay, güey, pero no, o sea, si tú, al final de cuentas,
saliste adelante, eres exitoso en lo que a ti te gusta, en lo que tú haces, pues es todavía más admirable. Ajá. Pero algo de lo que sí podemos decir nosotros, porque pues también veníamos de ese sistema de creencias, es que al menos ya no lo vemos como la llave del éxito, lo vemos como una herramienta. Incluso el otro día yo le decía a mis hijos, o sea, y esto es como un permiso que les estoy dando a su inconsciente, ¿no? O sea, no solo a su consciente, sino a su inconsciente, que se lo quedan bien grabados. O sea, les digo, pueden dedicarse a lo que ustedes quieran, artístico o deportivo, profesionalizado o no profesionalizado. Pero les decía, pero sí les sugiero que tengan un plan B, es decir, una carrera que más o menos ahí les llame la atención o que sí les guste, aunque no se vayan a dedicar a eso, pero es como un plan B, porque si por algo no funciona lo otro, pues al menos ya tienes otra herramienta pues con qué continuar, ¿no? Y no quedarte frustrado porque ya no pudiste, a lo mejor un fútbol, que el ejemplo más común es el de los futbolistas, ¿no? Que tanto se dedican al deporte que se lesionan y ya no quedan igual y entonces pues tampoco no estudiaron, se dedicaron a gastar el dinero en muchas cosas, ni siquiera a veces en invertir. Y ya, se acabó la carrera y se acabó el dinero. Sí, y bueno, yo discrepo en esa parte porque, bueno, no completamente, pero hay veces que la gente cuando no tiene ese plan B y se va de lleno a su plan A, es más fácil que, bueno, no fácil, pero es más probable que logre su plan A, ¿no? Cuando das ese salto de fe de decir, oye, pues, ¿no? O sea, o lo tengo que lograr o lo tengo que lograr, ¿no? Porque no tengo ese plan B. Y más, pues, familias que no están, no tienen, digamos, no son acomodadas, no tienen opulencia como para decir, oye, ¿sabes qué? Pues tú dale, hijo, o sea, dedícate a lo que gustes y mandes, como que pues aquí, si fracasas, si no te va bien, aquí está el negocio familiar. Muchos no tenemos eso, ¿verdad? No. Es a tu plana, apuéstale todas las canicas. O sea, sí se puede. Sí, estate atento, ¿verdad? A ver, ¿qué también puedo hacer? Es decir, como dicen ustedes, ¿verdad? ¿Qué más es posible? O sea, posibilidades hay un chingo, opciones hay un chingo, o sea, el chiste es de que tú no tengas miedo en abrirte de panoramas, ¿verdad? No, es que como yo intenté eso, fracasé y ya, no, pues, no, y que tengas la voluntad, porque sí, no sé exactamente la estadística exacta al día de hoy, pero sí sé que en la mayoría de los casos son muy pocos los casos de personas que en esas situaciones sí se le siguen apostando al plan A. ¿Por qué? Porque hay fuerza de voluntad, o sea, realmente hay una pasión muy genuina reconocida en ellos y sí le apuestan, pero y los que no, de estar arriba, arriba, arriba e ir subiendo como la espuma, o sea, pues la espuma hay un momento donde se disuelve. Entonces no logran levantarse ni con resiliencia de ese golpe de fracaso como lo ven y de empezar de nuevo y entonces o a lo mismo o a lo mejor cambiar de giro. Es ahí el tema de lo que puede suceder. O sea, sí hay casos donde sí, efectivamente sucede, porque te puedes volver un técnico, un entrenador, o sea, ¿sí me explico? Entonces, ese tipo de cosas, o sea, hay mucha variación, pero y cuando no tienes las habilidades, cuando no tienes habilidades verbales para estar comunicándote con la gente, o sea, pues, y luego aparte no le buscas. Entonces este conocimiento se quedó solamente ahí en teoría, pero no lo pudiste traducir en herramientas a su vez, la educación como una herramienta, con un cúmulo de herramientas, ¿sí? Que te pueden servir de diferentes maneras. Yo lo que le digo, o sea, estarse nutriendo de muchas herramientas, pues se escucha bien padre, ¿verdad? Pero si no las sabes usar, Exactamente. ¿verdad? Te vas a dar un balazo en el pie, te vas a encajar un clavo en la mano, o sea, pues eso necesitas conocer muy bien 2 o 3 cosas, máximo. Y eso aplica para muchas cosas, ¿verdad? O sea, pero que sean cosas que puedas saber utilizar. Y eso es algo que iba a comentar también, o sea, la verdadera sabiduría radica en asumir que no lo sabemos todo,
¿verdad? Aunque tengamos ciertas cosas planeadas, y reduciendo los riesgos de ciertas cosas, no sabemos si las circunstancias nos van a favorecer, ¿verdad? Entonces tenemos que tener siempre ese panorama abierto A la a actualización. la actualización, a ver nuevas oportunidades, a observar la velocidad del cambio, que ese es el estudio del Y cálculo. aprender a fluir con esos cambios. Porque ciertamente muchos profesionistas formados, También vuelvo a insistir, pendejos. en la vieja escuela, les ha costado mucho actualizarse en los nuevos proyectos. Lo veíamos hace unos programas, ¿no? De este programa de los mecánicos, ¿no? Donde a este señor Vaca lo invitan a una universidad prestigiosa y entonces son chicos que están estudiando diseño industrial. Entonces, el señor Vaca, pues obviamente creo que no estudió, ¿verdad? Hasta donde sé, o sea, por pura experiencia aprendió tanto de la mecánica como del negocio y de todo, y obviamente es experto en lo que sabe hacer. Sin embargo, los profesionistas, los formados en aulas, pues tienen un sistema diferente, ¿no? Métodos de cómo hacer las cosas. Y estas generaciones chocaron, hubo un chico que me llamó mucho la atención donde chocaba mucho porque se resistía a los métodos que en la vida práctica y real, o sea, no son iguales que en las aulas. Y ese es el choque que se está teniendo en las universidades hoy en día. Por eso cada rato hacen actualizaciones de los programas de estudio, Pero van bien atrasados. pero no logran hacer ese empate. ¿Por qué? Porque los están mandando con cosas muy básicas o teóricas, pero lo cierto es que en la realidad laboral es otra cosa muy distinta y es ahí donde los profesionistas no logran trascender este conocimiento, ¿no? A algo más que es el tema de la sabiduría. ¿Cómo te haces sabio incluso en un campo laboral? ¿No? O sea, no solo en tu vida cotidiana, asumir que tú no lo sabes todo. Exacto. Estar abierto y que lo que no sabes lo puedes aprender, pero comprometiéndote lo voy a hacer, ¿no? Entonces, yo creo que en algún momento todos hemos dicho, en algún trabajo, en algo que te están para emplear, ¿no? O darnos una oportunidad, oye, pues es que necesitamos así este perfil. Y tú dices, sí, y aunque no lo sepas, pero es un compromiso personal decir, o sea, para cuando me lo pidan, o sea, yo me voy a poner las pilas y voy a aprender esto. Pero no siempre nos comprometemos y entonces creemos que ya lo que nos enseñaron es lo único que tenemos que saber. Vuelvo a insistir, cada 10 años la sociedad está cambiando, ¿sí? En muchas cosas que se ponen en tendencia y otras que se vuelven obsoletas. Entonces ahí es donde no logramos dar ese salto hacia ¿qué? Hacia la sabiduría. Okay. Entonces, bueno, eso fue en el sentido de educativo, en el sentido espiritual. ¿Por qué tanta gente tenemos o tienen esa necesidad de saber, de conocer, de estar aprendiendo procesos de sanación, de interiorización, de barras de access que ahora nos van a poner más de moda, En la casa de los famosos. constelaciones, el tema de lo que ya sabes, por qué lo tienes que compartir y que él me crea para yo reafirmar ese conocimiento que alguien más me está diciendo, ¿no? No nace necesariamente de uno el conocimiento, no siempre es natural. ¿Verdad? ¿Por qué? Para reafirmar creencias nuevas. Sí, justo. Y es para no asimilar el miedo. La cobardía que tenemos todavía para dar ese paso adelante sin tener seguro nada. Hay un tema aquí con la cuestión del conocimiento, hablando en el aspecto espiritual, en el desarrollo humano. La respuesta es porque tenemos una estructura mental, racional, que ocupa hallarle lógica y sentido a todo. Irracional. Ajá, entonces cuando la mente, cuando uno es demasiado racional y no porque te dediques a eso, sino porque simplemente no vas a hacer las cosas nomás porque te las están diciendo, ¿no? Entonces, desde muchas heridas operamos mucho con el cuerpo racional, la herida de rechazo es una de ellas, y entonces ocupamos responderle a los por qué, para qué,
a los cómo, a los cuándo, a los dónde. Y eso está bien, porque tampoco puedes, como dice Jorge, muchas veces me dice, es que no te lo compres todo. O sea, sí escucha, sí aprende eso nuevo, pero no lo compres todo. O sea, cuestiónalo. Y esa es una gran herramienta o habilidad que tenemos las personas, el humano, poder cuestionar. Un animalito no cuestiona. O sea, simplemente vive con su naturaleza, en sus condiciones y demás y se adapta. Pero no está chingando. Hay un chiste de Polo Polo de donde los animales le están reclamando a Dios, ¿no? Bueno, Y se los recomiendo, está ahí en YouTube, es un chiste animado, ¿no? Y el último que va es la gallina. Entonces, se los recomiendo. Entonces, no están cuestionando, simplemente están viviendo conforme a su naturaleza, a sus programas genéticos y se van adaptando. Ya chingando, dale, Ajá. Y el humano no, el humano sí tenemos esa capacidad, esa posibilidad de cuestionar y no comprártelo todo. Y que a lo mejor lo que compres, pues sí entiendas que tienes que buscar la manera de adaptarlo a tu realidad, ¿sí? Y esa es la diferencia. Entonces, por eso mucha gente se queda frustrada y sigue cuestionando, porque no hay una razón poderosa. Alguna ocasión a mí me dijeron, no te vistas de negro todo, pues pero no me dijeron por qué. Yo dije, a ver, bueno, imagínate que yo sea gótica, que sea muy dark, o que simplemente quiera pasar desapercibida para la gente. ¿Por qué chingados me dices que no me pongas el... Bueno, yo, Alicia, terquedad andando antes, o sea, a mí no me podías dar una indicación nada más si no me das un por qué, o un para qué. Porque entonces mi mente me empezaba a chingar y me empezaba a bloquear y decir, no vamos a avanzar si no me dices por qué o para qué. Pero esa es mi manera de ver y la de muchas personas, o en más o menor medida, pero... Y vas a tener una respuesta, vas a tener una respuesta, claro, derivada del conocimiento adquirido de esa persona a la que le preguntaste, ¿no? Y a su vez, digo, la información o la sabiduría no es de ahorita. Existe sabiduría ancestral y hay sabiduría que solamente hay gente que nada más se la está sacando de la manga, ¿no? O sea, se creen iluminadas, se creen, no sé, que los visitó un ángel, ¿no? O de repente despertaron con iluminación y lo saben todo, ¿no? Y no hay peor falacia que eso. O sea, otra vez, una verdadera sabiduría es asumir que no lo sabemos todo. Y eso te hace perceptible a la nueva información y también te hace consciente de usar esos filtros, ¿verdad? De empezar a cuestionar. Una cosa es cuestionar y otra cosa es rechazar. Cuando te topas con alguien que es, pues digamos, de un charlatán o que generalmente se enoja cuando le preguntas o le cuestionas. Cuando no es así, te da esas respuestas, ¿verdad? Lo que nosotros a veces les decimos aquí, o sea, no me creas, o sea, todo lo que te decimos, no me creas, experimenta y obsérvalo, difiere, ¿verdad? Y platicamos, ¿verdad? Y así es como se encuentra la verdad, pero no existe tal cosa como la verdad. Verdad, ¿no? Absoluta. Así es, o sea, son puntos de vista, o sea, lo que te funciona a ti no necesariamente me funciona a mí. Y no está mal, sí, ni bueno ni malo. El tema del negro, a mí me va súper bien cuando yo me visto de negro, porque hay cierto poder que tienes que tener para poder cargar con ese color. Hasta después cuando voy a tener yo alguna junta importante o cuando voy a hacer algún trato o lo que sea, me visto de negro y me va bien, porque es un tema de... Al menos a mí me ha servido y yo lo siento así, o sea, que estoy más, como dicen, más empoderido. Empoderado. Sí, claro, porque es el manejo del poder. No, y quien no sabe manejar el poder y no maneja el cuerpo, claro que el negro jala mucha densidad porque no puedes con tuyo y cedes ese poder. Pero en aquel momento, en el 2020 para ser exacto, no me dieron ese dato. Entonces mi mente se quedó choqueada. Entonces, ¿por qué le voy a tener? Porque me dio miedo el color negro. Hasta 2 años después empecé a entender por qué en el 2022 qué era eso. Y yo dije, y de ahí lo desbloqueé. Entonces ahora sin problema yo me he visto de negro. Pero porque cada vez manejo más el cuerpo yo, manejo más mi poder con más conciencia. Y entonces esto ya es diferente. Pero porque también ya hubo una respuesta para mi estructura mental.
Y a esa no la podemos dejar de lado. Si bien es cierto que hemos escuchado, la mente es muy poderosa, sí, y muy poderosa, pero también igual de frágil. En polaridad es muy frágil. No, Y hay que y saberla también. está más débil porque te digo, o sea, la mente no la conduces tú. O sea, al día de hoy, la mayoría de la gente que no se prepara los temas de conciencia, los temas de interiorización, o sea, su mente está sesgada por lo que ya les hemos dicho. ¿Verdad? O sea, el Hollywood de México es la televisión, es esto, es lo otro. Ahorita con tantas redes sociales, más aparte lo que me dicen tus círculos cercanos, está sesgado. O sea, por eso en una de las pláticas le decía yo a Alice, o sea, me preguntaba, ¿verdad? ¿Qué opinaba del libre albedrío? Y pues no existe tal cosa. O sea, tú no decides muchas cosas, ¿no? O sea, ni siquiera las creencias que tienes actualmente tú no las decidiste. No de Tú manera naciste, consciente. no, pues, de manera consciente, pues, obviamente, ¿no? Porque naciste en un contexto histórico, naciste en ciertas culturas donde ya tienen ciertas creencias y Estructuras sociales, o sea, y ya no, entonces tú estás sesgado. O sea, simplemente naciste en este contexto histórico donde eres católico porque pues así, ¿no? O sea, naciste en una familia católica, en un país católico la religión oficial. que a su vez tuvo la suerte o la desdicha de ser conquistado por un país católico. Aquí no existía tal cosa como esa religión, ¿verdad? En México. Entonces, ¿dónde queda el libre albedrío? De decidir qué. Lo que creo, no. Sí, porque incluso vinieron a decidir por nosotros. Puedo decidir dejar de creer eso, pero aún así no, seguimos inmersos en estas culturas. ¿Verdad? Decíamos la otra vez el concepto de... Nosotros decíamos, pues somos, ¿cómo decíamos? Católicos ateos, ¿verdad? Porque, o sea, ya no creemos o no lo profesamos. No profesamos esta religión, pero convivimos con ella porque estamos en un país y en familias católicas, o sea... que la Constitución lo avala, ¿no? La sí, oficial. y no pasa nada, o sea, respetamos esas creencias y... Aprendimos a eso. Y aparte, o sea, qué bueno que nací en una cultura así, porque, o sea, bien o mal, creamos o no creamos en esto, o sea, la religión católica tiene ciertas virtudes, bueno, no virtudes, ciertas... ¿Libertades podrían ser? No, tiene una doctrina que se basa en el bien, en amar al prójimo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, de tener una buena comunidad. O sea, en ese aspecto digo, ay, güey, o sea, qué bueno que nacimos así. Y no en un lugar donde todavía se sacrificaran ¿no? A personas o en un país musulmán muy extremista, o sea, me explico, o sea, entonces ese era como un paréntesis porque a veces yo menciono así no rechazo, pero pues sí, o sea, cierta negación a creencias católicas, no necesariamente católicas, sino religiosas, religión que sea. En general. Pero sí quería hacer este paréntesis de que no, o sea, no estoy peleado, al menos yo en lo personal, con eso. Al contrario, ¿no? Pero siempre nos referimos a creencias limitantes de la religión. Porque todas lo tienen. Entonces, pues sí. Entonces, por otra parte, tenemos pues que el conocimiento nos va a llevar en una determinada madurez incluso, conforme vamos creciendo desde pequeñitos, vamos alcanzando un cierto grado de maduración y ese grado de maduración nos va a dar una experiencia. Y esa es nuestra sabiduría inmediata. O sea, un niño que ya se cayó porque traía las cintas desatadas y entonces corrió y se manió con él mismo, entonces su experiencia es esa sabiduría de por qué es importante amarrarse las agujetas, ¿no? Entonces va haciendo poco a poco, paulatinamente, pero también tiene mucho que ver con el acompañamiento de los adultos que te rodean. Y hemos de entender que obviamente en las décadas anteriores esto no existía, o por lo menos del 2000 para atrás, esto era muy complicado y muy difícil de tener, porque de pendejo no te bajaban, porque te caías empezándote a caminar y todavía te daban otro chingazo de empilón, ¿verdad? Pues por no poner atención, ¿no? Pues esas eran las formas de acompañamiento. Hoy en día sabemos que pues no son las únicas, en algunos casos funcionaron pues, bien en lo que cabe, pero en otros dejaron demasiados traumas.
Sin embargo, hoy en día pues hay más formas de cómo hacerlo y que alcanzar esta sabiduría no te tenga que tomar hasta los 60, 70, 80 años cuando ya casi te estás despidiendo del planeta. Sino No, es una sabiduría adecuada a tus etapas, ¿verdad? Exactamente. O sea, no quieres ser sabio como una persona de 60, Pues 70 no. años, ¿no? O sea, de tus 30 años, a tus 40 años, a tus 50 años. Trata de ir adaptando tu sabiduría alimentando tu sabiduría con tus experiencias, con tus experiencias. O sea, sí, sí, como dice el refrán, ¿no? O el dicho de que nadie experimenta en cabeza ajena. Pues sí y no. O sea, porque también, o sea, si tú ves que a alguien le pasa algo, ¿no? Que va ahí y se cae a un pozo, pues tú no pasas por ahí, ¿verdad? O pasas con cuidado. No necesariamente tienes que ir tú a caerte para aprender, pues ahí está un pozo, ¿no? Aunque nuestra naturaleza, Pero, eso sí. sí, pues ahí vas de curioso. Ajá. Pero al menos ya estás como que en alerta, ¿no? Avisado. Ya hay un advice ahí. Entonces, pero sí, o sea, dentro de lo posible, aprende de tus experiencias, pregúntate por... Muchos dicen, no, no, es que, ¿qué te está enseñando esto? ¿Qué te está...? Pues no necesariamente es un fin en sí, pero sí aprovecha para analizar, ¿verdad? ¿Por qué te pasa lo que te pasa? O sea, cuáles son tus dinámicas y tus propósitos y empiezas a adquirir un nivel de sabiduría adecuado para ti, ¿verdad? O sea, no para los demás, para estar, como que estar iluminando a los demás, a tu círculo, para estar para todos, cuando necesiten un consejo los demás, ¿no? Pues, o sea, primero empieza por ti, ¿no? De hecho, en la sabiduría, una vez que nosotros hemos aprendido una cierta información que se volvió un conocimiento, pero este aprendizaje, es decir, esto que nos sirve para la vida, lo podemos, se va convirtiendo en esa sabiduría paulatinamente porque lo podemos aplicar a la vida cotidiana, porque se puede compartir, ¿no? Con quien a lo mejor lo está experimentando sin quitarle su experiencia del proceso que tenga que vivir, pero simplemente les das como que esas alertas, ¿no? Que el día que te vas a topar, tienes que brincar o atravesar un río, ¿no? Que cuando llueve mucho, obviamente no vas a pasar caminando por allí. El año pasado, si mal no recuerdo, sucedió aquí en nuestra ciudad o en Nuevo León. Sí fue aquí. Una de las fuertes lluvias y que se inundaron las calles, una chica de 14 años se la llevó la corriente, quiso atravesar cuando la corriente estaba muy, estaba... Y otra muchacha se la llevó al tren, o sea, pues, por tomarse una selfie, ¿no? Ajá, Pues entonces ese tipo de cosas, o sea, este conocimiento básico o este aprendizaje básico de decir, oye, pues cuando el agua va fuerte y que está muy alto el nivel del agua, o sea, no te atrevas a pasar porque si tú no eres ni siquiera lo suficientemente pesado o no sabes nadar, la corriente te va a llevar. No necesariamente tiene que estar alto. Y aunque sepas nadar... Me explico. La corriente es más fuerte que tú siempre, ¿no? Y más en el sentido que va. Y todo eso son datos que te enseña la geografía, que te enseña la formación cívica y ética, o sea, la simple lógica. Y muchas veces lo pasan por alto. Claro, la inmadurez de los niños o de los adolescentes, incluso de los jóvenes, los llevan a pensar de no pasa nada, pero sabemos que sí sucede. Entonces, alguien que ya ha perdido un hijo de esa manera, obviamente, ¿qué es lo que va a compartir? Hay que tener cuidado en esto, hay que prestar atención en lo otro. ¿Por qué? Porque esa fue la experiencia y eso lo hizo sabio para entender que en lo que le queda, o sea, pues cómo va a cuidarlo, cómo va a acompañar al final de cuentas, no sobreproteger tampoco, porque eso es un extremo, pero sí aquí entonces nos quedamos con que la sabiduría es esta experiencia de lo que se aprende, pero que se aplica en la vida cotidiana, ¿sí? Y no por nada en las antiguas tribus los más sabios eran los más viejos, claro, porque eran los que ya habían recorrido casi todas las etapas del ser humano y en cada una de las etapas adquirieron una cierta sabiduría que al final de cuentas a él le podías preguntar, podía llegar un chico de 15 años y decirle algo que le estaba causando problema o ruido mental o emocional y el sabio, el viejo de la tribu lo podía
aconsejar. Ujú. No le decía qué hacer, pero sí le daba un consejo, una alerta, o sea, algo. No, y ahorita todo el mundo espera que le digan qué hacer, ¿verdad? Y esa es la diferencia. Porque no sabemos adaptarlo. O sea, lo que al sabio le funcionó, Y luego, no quiere decir que a mí me va a funcionar y luego igualito. responsabilizas a la persona que te aconsejó eso, sí, esto o lo otro, ¿no? Ajá. Pero bueno, ¿qué más? Pues en general es esta conciencia del día de hoy, de entender cómo hemos en la etapa que estemos, en la edad que tengamos, cómo vamos alcanzando estos ya shots de sabiduría, ¿no? Con las experiencias que se han vivido, unas más caóticas que otras, pero incluso hasta en las experiencias positivas también hay mucha sabiduría que se puede aprender. ¿Por qué? Porque hay que saber disfrutar el éxito en el momento que se da, pero el éxito es pasajero. O sea, lo alcanza, se disfruta y va a pasar, al día siguiente se acabó, ¿no? Hay algo bien interesante, una reflexión que a mí me compartieron justo cuando iba a terminar la licenciatura y decía que la magia se acababa, era así parafraseado lo estoy diciendo, como que la magia se acababa de la universidad al día siguiente incluso de tu graduación, porque era como, y luego, o sea, ¿qué sigue? Qué chinga creer eso. O sea, sí, lograste un éxito, pero entonces empiezan nuevos propósitos, nuevos proyectos que son otros tipos de éxito, pero nos quedamos con la definición del éxito alcanzado anterior que ya no podemos mejorarlo o superarlo, Mira, o replicarlo incluso. yo te deseo que no tengas éxito. Quítenlo, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Tu vida debería de ser tal, con una felicidad plena, que no necesites esos picos altos de satisfacción al que llamamos éxito. Mejor te deseo que seas feliz. ¿No? Eso es a lo que se le pudiera llamar ser exitoso. Ser responsablemente feliz, que tú seas capaz de proveerte tu felicidad económicamente, si es lo que te atrae, ¿no? En el tema personal, o sea, si tus objetivos, tus sueños era ser una mamá de familia, un padre de familia, y lo eres, y lo disfrutas, y eres feliz con eso, adelante. No te deseo que tengas éxito. ¿Para qué? Para que tengas ese pico de bienestar o de plenitud y gozo, y luego vuelvas a bajar y no encuentres motivaciones. Mejor te deseo que seas feliz. Sí. ¿Verdad? Pero todo es relativo, ya por último, para cerrar, una de mis maestras nos explicaba de que, o sea, el éxito es relativo, incluso, o sea, respirar es un éxito. Cuando naces, respirar es un éxito para el médico que te recibe, ¿sí? O sea, que el bebé que sacó del vientre de la madre respire es un éxito porque estás logrando que el infante ponga a funcionar su sistema respiratorio, y si no lo hace, pues tiene que entrar en acción con lo que sabe, ¿no? Entonces, el respirar es un éxito y lo tomamos como un elemento tan básico de nosotros que no lo valoramos y no nos concientizamos cómo respiramos, pero deja de respirar unos segundos a ver qué tanto aguantas, que cuando vuelves a respirar, o sea, es un éxito. Por eso a mí el concepto de éxito no me gusta, porque primero por lo que decías, ¿no? O sea, que es relativo, ¿no? Y luego después también a todo le llamamos éxito. Y aparte, pues es un término que su origen es muy capitalista, success, o sea, en inglés es para cumplimiento. Entonces, estamos bombardeados de esta corriente de éxito, ser éxito. Pues, ¿por qué? Pues, porque en el desempeño profesional de todos, pues a eso se nos invita, ¿no? Pues para que sigamos girando esta rueda el mecanismo del capitalismo. Y yo soy profesionista, ¿verdad? Y ejerzo y todo, y me gusta lo que hago y todo, pero estoy consciente de lo que significa, ¿verdad? Entonces yo no lo veo
como éxito eso. Una ocasión nos explicaba. Son logros. Éxito viene de exit, ¿sí? Que es como salida o término. Que en realidad entonces, ¿qué sería un éxito? El que cumpliste un proceso que iniciaste en algún momento y que tuvo una duración específica con ciertas acciones que tuviste que hacer, pero llegó a un término. Es decir, le diste salida a ese archivo que tenías pendiente o que algo iniciaste a resolverlo. No viene del léxico inglés. Bueno, viene de otro, pero se refiere a eso. Entonces, de alguna manera, no es exit, no es exit, algo así, es otra etimología. El tema es que por eso se ha ido como transformando o distorsionando el significado y entonces nos ponen unas varas muy altas y entonces pues no nos sentimos exitosos cuando tenemos muchas cosas muy básicas en las que podemos considerar como un éxito aunque en realidad sea una plenitud, pero no sabemos estar conformes. Entonces pues bueno, el conocimiento y la sabiduría no son lo mismo, van de la mano, uno nos va a llevar al otro y se puede ir midiendo y podemos irlo observando en cada una de nuestras etapas de vida, ¿verdad? Así es, sí, el conocimiento y la sabiduría no son lo mismo, ¿verdad? Es como lo que les decía en ocasiones anteriores, es como la prudencia y la sensatez, ¿verdad? La prudencia es ese nivel de conciencia que hace que te frenes cuando ves que alguien dice una pendejada y tú le quieres mentar su madre y güey, le vas a decir, pero te detienes porque pues tu conciencia te dice no es apropiado, ¿verdad? Pero la sensatez es cuando tú observas eso y no quiere decir que te hagas pendejo, pero te vale madre, ¿verdad? No te ganches. No merece es algo más interiorizado y con más sabiduría. Entonces podemos también como repartirlo en esos dos sentidos, ¿no? Pero pues bueno, ¿verdad? Yo estoy diciendo nada más como decía Catón, ¿verdad? Yo estoy diciendo nada. ¿Qué más? Pues nada, sería todo. Feliz regreso a clases a quienes continúan ya en otro nivel educativo, en otro grado. Pero sí échenle ganas, ¿verdad? Sí, claro. También se necesita ese esfuerzo y es un básico propio de nuestra Constitución, es una obligación, es un derecho también. Y pues bueno, a lo mejor podemos compartirlo desde esta otra perspectiva y conciencia, que lo que vayamos aprendiendo realmente nos sea útil y si no le estamos viendo utilidad, pues hay que buscarla, porque la tiene. O hay que buscar otra cosa. Ajá. O, pues, bueno, yo como a veces lo veo, agregado cultural del día, porque me sirve, ¿no? En algún momento. Entonces, pues bueno, que tengan muy bonito fin de semana, gracias por escucharnos. Y estamos de vuelta. Estamos de vuelta. A ver quién descansa primero. Ok.